William Martin era un oficial naval británico de una intachable carrera militar. Nacido en Cardiff en 1907, luchaba contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Su vida era aparentemente normal, le gustaba fumar e ir al cine, y tenía una prometida que esperaba el fin de la guerra para que se unieran en matrimonio. Desafortunadamente, un accidente aéreo lo precipitó a las frías aguas del mar Mediterráneo, donde encontró la muerte en 1943. Una historia de tantas de esas que ocurren en las guerras a miles de soldados. Sin embargo, este hombre y esa vida nunca existió. Estaba muerto, es verdad, pero no había nacido jamás. Los aliados estaban planeando invadir Italia, y para que eso fuera posible, era necesario engañar al alto mando alemán por dónde sería el desembarco. La operación le fue asignada al capitán Ewen Montague, un oficial de inteligencia naval, miembro del Comité de los 20, que era un grupo que dirigía la rama del Servicio de Seguridad británico, más conocido como el MI5. Este grupo se especializaba en contraespionaje, operaciones de engaño y desinformación. Meses antes, Charles Cholmondeley, capitán de la Real Fuerza Aérea, tuvo la idea de arrojar un cadáver con un paracaídas mal abierto en Francia, con documentación falsa, pero la idea no pareció factible. Sin embargo, Montague vio posibilidades en la idea y empezó a estudiar los detalles. Fueron ayudados por el famoso patólogo Bernard Spilsbury a localizar un cuerpo idóneo para la operación. No fue una tarea fácil, pero lograron dar con el cuerpo de un hombre de 34 años, fallecido recientemente por una neumonía producida químicamente por ingestión de un raticida. No hablaron de la operación con la familia ni solicitaron permiso para ello, sino que obtuvieron el cuerpo por medio del encargado de la morgue de Saint Pancras. El paso siguiente fue la falsa identidad. El comandante de las Royal Marines, William Martin, capitán eventual, habilitado como comandante, nacido en Cardiff, Gales, en 1907 y destinado al cuartel general de operaciones combinadas. Para dar más credibilidad a la historia, le inventaron una novia llamada Pam. Entre sus pertenencias, llevaría cartas de ella y esta foto. La protagonista de la foto, en realidad, era una funcionaria del MI5. También llevaba un juego de llaves, entradas al cine reciente, algunas facturas adeudadas al banco y otros objetos más. Los documentos que serían parte del engaño estaban en un maletín que llevaba encadenado en su gabardina, para que diera la impresión de que esos eran papeles muy importantes, por eso no debía perderlos de vista. Aquellos documentos en realidad eran cartas escritas por Archibald Knight, el segundo jefe del Estado Mayor Imperial, dirigidas al general Harold Alexander, comandante británico de las tropas del norte de África. En las cartas detallaba que iban a engañar a los alemanes, haciéndoles creer que un desembarco en Sicilia iba a tener lugar, pero sería una distracción, porque los objetivos reales serían Cerdeña y Grecia, donde se encontrarían con menos resistencia del enemigo. Las cartas eran 100% reales, pero no así su contenido. El objetivo real sí era Sicilia. Lo que intentaban hacer era que Hitler dividiera las tropas para tener poca resistencia en el verdadero objetivo. El comandante Martin fue puesto en un contenedor sellado y conservado en hielo seco. Cholmondeley y Montague alquilaron un vehículo para entregarlo en Escocia y lo embarcaron en el submarino británico Seraph. El 19 de abril de 1943 se hizo a la mar y navegaron hasta una posición cercana al sur de Huelva, en la costa española. Se eligió esta posición porque, aunque España era oficialmente neutral, simpatizaba con las potencias del eje y estaba repleta de agentes de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemana. Además, se sabía que en Huelva habían agentes alemanes muy activos y tenían buenos contactos con las autoridades españolas. A las 4:30 am del 30 de abril, el submarino subió a la superficie, abrieron el contenedor, pusieron el chaleco salvavidas al comandante Martin, rezaron el Salmo 39 y pusieron suavemente el cadáver en el agua para que la corriente lo arrastrase hacia tierra. Como el deceso fue por neumonía, el fluido en los pulmones concordaba con el hecho de que hubiese permanecido en el agua por mucho tiempo. Fue descubierto a las 7:30 am en la playa de El Portil por José Antonio Rey María, un pescador de Punta Umbría de origen portugués. Lo llevó al puerto e informó a las autoridades españolas. Los alemanes habían oído hablar del descubrimiento del cuerpo y los documentos, y el agente local de la Abwehr
Adolf Klaus, intentó dar con ellos, pero las autoridades españolas se negaron a entregar la información. A los 3 días, los británicos fueron informados del hallazgo del cadáver. El cuerpo del comandante Martin fue entregado al vicecónsul británico y fue enterrado con honores militares en el cementerio de Huelva. Montague incluyó el nombre del comandante Martin en la lista de bajas, que fueron publicadas en el diario Times, sabiendo que los alemanes la iban a leer para confirmar su fallecimiento. Desde Inglaterra, pidieron que esos documentos les fueran entregados con suma urgencia, y eso generaba aún más apuro por parte de los espías alemanes, al confiar que esos papeles realmente serían de vital importancia. Cuando los documentos llegaron a Madrid, el espía Karl Erich Kulenthal, el agente más importante de la Abwehr en España, no descansaría hasta conseguir los documentos. Su red de espías lograron persuadir a las autoridades españolas para que les entregaran el maletín. Lo abrieron cuidadosamente y fotografiaron todo el contenido importante. El propio Kulenthal llevó las fotos a Berlín para analizarlas con el mismísimo Führer. Cuando los británicos recibieron el maletín, notaron que los documentos habían sido leídos y vueltos a guardar cuidadosamente. Enviaron un telegrama a Churchill, que en ese momento se encontraba en Estados Unidos, con la frase «se han tragado toda la carne picada». Hitler quedó muy convencido de la autenticidad de los falsos documentos y discrepaba con Mussolini en cuanto a que Sicilia era el punto más probable para la invasión. Dio órdenes para reforzar Córcega y Cerdeña y envió al mariscal Rommel a Atenas para formar un grupo de ejércitos. El 9 de julio, los aliados atacaron Sicilia por el sur. Los alemanes seguían convencidos de que ese era un engaño y que el ataque principal sería en Cerdeña o en Grecia, como estaba en los documentos. Como resultado, la conquista de Sicilia al mando del mariscal Bernard Montgomery y el general George Patton se encontró con poca resistencia, y además la caída de Palermo a mediados de julio provocó un golpe de Estado que apartó a Mussolini del poder. Ese fue un gran golpe para las potencias del eje. Ewen Montague, por su participación en la Operación Carne Picada, se le concedió la Orden del Imperio Británico. En 1953, escribió un libro sobre la operación titulada El hombre que nunca existió, y fue llevada al cine 3 años después. En cuanto a la verdadera identidad de William Martin, se había extendido un rumor de que este hombre había sido un vagabundo londinense, que había fallecido por pulmonía, y tras comprobarse que no tenía familiares que reclamaran el cadáver, se decidió utilizar este para la operación. En 1996, el ejército británico desclasificó documentos relativos al hecho. La identidad de Martin se ha asociado desde entonces a la del mendigo galés Glyndwr Michael. Ese mismo año, un historiador llamado Roger Morgan encontró evidencias de que el hombre que nunca existió fue efectivamente el alcohólico vagabundo galés, que murió por ingerir veneno para ratas. La lápida del cementerio de Huelva lleva el nombre de William Martin, quien con su muerte salvó miles de vidas y cambió el curso de la guerra. Posteriormente se añadió el nombre de Glyndwr Michael, como reconocimiento a su labor. Desde su entierro siempre hubo flores frescas en su tumba, y en 2002 se reveló que quien las colocaba era Isabel Naylor, hija de un trabajador inglés de la Rio Tinto Company Limited. Siguió la tradición que su padre inició cuando ella tenía apenas 14 años. Por este hecho, fue condecorada por el gobierno inglés.